Estamos desde la Iglesia Espigas. Este es un ministerio para el cuerpo de Cristo. Queremos saludar a todas las personas que estén viendo este video, escuchando la palabra que el Señor nos va a dar hoy. Y quiero compartir con ustedes la séptima promesa, que se llama oración contestada. Esta promesa tiene base en la Escritura que nos da el Señor en Juan capítulo 15. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su bendición, su dirección, para que podamos tener luz, sabiduría, que viene de lo alto. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu inspiración, por tu dirección. Te pido que pongas en mi corazón, en mi boca, palabras tuyas, sabiduría que viene de ti, de tu corazón para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Gracias por la unción, por el Espíritu Santo con nosotros, con todos aquellos que estén oyendo o viendo este video, Señor. Te pedimos que les bendigas, que los cubras, que les des fuerza, salud y que les ayudes para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, para que la palabra tuya quede puesta en sus corazones, entendida, comprendida, y les des tu gracia para poner por obra todo lo que tú envías a través de tu verdad, tu mandamiento. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño estudio aquí de esta promesa que dice oración contestada. El verso clave que queremos revisar, analizar y con la ayuda del Señor tener revelación es el verso 7. El verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay varias palabras aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una es pedir, otra todo, otra será y otra hecho. Son 4 palabras que vamos a revisar, que vamos a tener presentes para ir tomando revelación de esta palabra, de este texto bíblico que vamos a revisar desde el comienzo, ahora sí. Dice en el verso 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos está poniendo el Señor aquí en perspectiva en esta palabra? Nos está diciendo: yo soy la vid verdadera. Eso nos da un fundamento. Es un árbol que da fruto, y es un árbol que da fruto en su tiempo. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 1 que el que permanece con Dios da fruto en su tiempo, y Jesús es el perfecto ejemplo de permanecer con Dios. Enseguida dice: y mi Padre es el labrador. El labrador perfeccionó a Jesús, y es el mismo, el Padre Celestial, que nos está perfeccionando a nosotros y que constantemente nos está limpiando con un propósito. En el verso 2 nos dice muy claramente: para que lleve más fruto. Mi Padre Celestial es el labrador, mi Padre Celestial es el que nos limpia para que llevemos más fruto. Enseguida dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Volvemos a hacer énfasis en esto. Si Dios nos habla es para que nosotros oigamos. Si nosotros oímos, la palabra de Dios nos limpia. Pero más allá de solo limpiarnos, nos conecta. Entonces, quiero que estén recordando lo que estoy haciendo aquí con mis manos. Conecta. En mi mano izquierda está mi argolla de matrimonio. Y vamos a hacer una representación. Mi mano izquierda representa al Señor Jesús y su propósito de casarse con la iglesia. Cuando el Padre nos empieza a limpiar, lo que Él busca es conectarnos con Jesús para las bodas, que permanezcamos con Jesús hasta las bodas. O sea, vamos a estar eternamente y para siempre con Dios. Pero ese proceso ya empieza aquí y empieza por la acción del Espíritu Santo, por la palabra del Señor
y por la voluntad nuestra disposición para estar con Dios todo el tiempo. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que Jesús, el Señor, nos está revelando para que eso se mantenga. Dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en Dios es estar conectados con Él. Ponle atención a las manos, estar conectados con Él, fusionados, apretados con Él, casi que tan fusionados que es difícil dividir, separar quién es quién. Entonces aquí en este juego de dedos, tú ya empiezas a decir, uy, ¿cómo voy a mirar la diferencia? ¿Cuál es cuál? Hay tanta unión, que es difícil saber cuál es cuál. En ese sentido, tenemos que recordar la palabra del Señor que nos dice algo, que el Espíritu Santo nos transforma a la imagen del Hijo de Dios. Entonces ya es difícil diferenciar cualquiera de las dos imágenes. Una de los propósitos apostólicos de la palabra del Señor, lo que Jesús trajo, que fue el enviado, lo que Jesús dio a sus discípulos, que son los enviados de Jesús, es precisamente esa palabra que transforma y fusiona a las personas con Dios. Es tanta la unión que Jesús dice, el que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. El que me reciba a mí, recibe al que me envió. Pero al mismo tiempo, también está diciendo, el que lo rechace a ustedes, me rechaza a mí y al que me envió. Es decir, rechazar a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo que están en esa intimidad con Dios, es rechazar al mismo Dios que es tan íntimo con esas personas. Nuestro objetivo como creyentes es estar muy unidos con Dios en todo, en toda nuestra manera de vivir. San Pablo dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es tanta la unión que somos inseparables. Amén. Amén. En el verso 4 entonces sigue diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces ponle atención a las manos. Por sí mismo. El creyente suelto no puede llevar fruto por sí mismo. Entonces, nos pone la condición. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿Qué representa mi mano izquierda? El pacto de Dios con nosotros. Es una representación para que nos podamos entender mejor y yo les pueda explicar mejor. El punto es este. Solos no podemos llevar mucho fruto. Tenemos que estar unidos a Jesús, siempre de su mano. ¿Y por qué? Mi izquierda representa al Señor. Es una forma de enseñanza. Porque Él dice, te tomaré de tu diestra. Te voy a conducir. Te voy a llevar. Te voy a estar instruyendo. Te voy a llevar por el camino. Te estoy sustentando. Él está en lo alto, nosotros en la tierra, y Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Amén. Entonces, en ese sentido, muy bueno es que yo permanezca de su mano. Amén. Amén. Ahora dice más adelante, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo no me voy a querer soltar. Entonces hay cosas que me quieren jalar y me quieren sacar de lo alto, que me quieren sacar del cielo, que me quieren sacar de la relación con Dios. Y algo que nos revela la palabra a través del apóstol Juan es esto, que nosotros somos de Dios. Somos de Dios. Y nos hace conocer a Dios, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida. ¿Quién me sostiene? El verbo de la vida. ¿Quién es la vida? Dios es la vida. El verbo es la palabra enviada por aquel que es la vida. El verbo de vida me sostiene. Amén. Amén. Verso 5. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Entonces fíjate esto, estamos simbolizando o representando que el Señor
mano izquierda, preparándonos para esas bodas. Todos queremos ir a las bodas. El que es creyente quiere ir a las bodas con Dios, con Cristo. Y aquí nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si mantenemos la unión con Dios, llevamos mucho fruto. Pero en esta representación, fíjate que el Señor es el que nos sustenta para llevar ese fruto. Nos sustenta a través de su Hijo Jesús para seguir limpiándonos, para que llevemos mucho fruto. Ahora, una pregunta es, ¿cuál es el fruto que Dios quiere que llevemos? El fruto es el fruto de Dios, de su propia acción. Ya no es solamente de su acción mediadora, sino de su acción transformadora y de su acción reproductora. Cuando nosotros estamos en esas condiciones y llevamos mucho fruto, podemos sacar una conclusión sencilla. Un fruto agradable es el fruto de un árbol maduro. El fruto de un árbol maduro sabe bien. ¿Qué sabe bien? Para un creyente, lo que es del espíritu. No sabe bien lo que es de la carne. El sabor de lo carnal es amargo, es malo, es hiel, es dolor. Nos sumerge en el dolor, nos sepulta en el dolor, nos trastorna, nos encajona en el dolor. Pero el fruto de Dios es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, misericordia, todo ese tipo de cosas que son fruto de Dios en nosotros y de nosotros en Dios. El Señor está diciendo aquí algo muy claro, para que llevéis mucho fruto. Nosotros somos como el canasto que contiene el fruto y lo expresamos cuando vivimos y andamos en el Espíritu. Cuando somos enviados por Dios, puestos por Dios en una congregación, en una comunidad, en un trabajo, en una empresa, nosotros podemos mostrar lo que es de Dios. Nosotros podemos mostrar y llevar lo que es de Dios. Cuando es esa la condición, entonces nosotros podemos estar llevando mucho fruto. Fruto que permanezca. Más adelante hay un verso que dice precisamente eso. Vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Eso lo dice en el verso 16. Amén. Amén. Si volvemos al verso 6, dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es lo que trata de decirnos aquí el Señor? Si tú te sueltas porque hay algo que te jala más duro que mi amor y yo, entonces quedas fuera como pámpano, desconectado como pámpano. Esa interdigitación es la que nos mantiene injertados en Dios, en Cristo Jesús, tomando de la savia de la vid para poder llevar ese fruto. ¿Cuál es la savia de la vid? El Espíritu Santo. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta, el que nos da todas las cosas. Gracias, Señor. Entonces, es el Espíritu Santo la savia que nos da la vida de Dios. Él es el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios también nos dice algo muy bonito y es esto. Dice que la muerte ha sido sorbida por la vida. Lo carnal de nosotros es sorbido, quitado, como chupado, cuando nos entregamos a Dios, y es el Espíritu Santo el que está llenándonos y gobernándonos. Entonces, pon atención a esto porque dice el verso 6, que el que no permanece será echado fuera. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Cuando la expresión es será echado fuera, no significa que nosotros simplemente nos salimos. Es la falta de aceptación de parte de un Dios que es santo de algo corrompido y nos saca de esa comunión. Si eso se repite una y otra vez, esa persona puede ser definitivamente rechazada porque ella misma, con su actitud,
Por ejemplo, la falta de perdón, la falta de sujeción a Dios, la falta de nobleza, la altivez de espíritu, el orgullo, cosas así que molestan la comunión con Dios, se suelta. ¿Cómo se siente uno cuando peca y peca y peca? Se siente destituido, otra vez soltado de la gloria de Dios. En esas condiciones, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, pedir perdón y restablecer la comunión. ¿Quién le ayuda a restablecer la comunión con el Supremo Juez? El abogado. ¿Quién es el abogado del cristiano? Jesús es el abogado. Dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, al ser restituidos en la comunión, tenemos que aprender y madurar. Cuando tenemos fruto del Espíritu, hemos madurado, hemos estado creciendo. Y al crecer, podemos conservar, proteger e incrementar en la gracia de Dios. Al hacer esto, entonces, ¿qué sucede? Tenemos más fruto. Entonces nos van podando. Cometemos un error, nos equivocamos, pedimos perdón de corazón, Dios nos sigue perfeccionando para que llevemos más fruto. Esta vez actué con ira, la próxima vez con el fruto de la benignidad. ¿Amén? Amén. Esta vez con egoísmo, la próxima vez con el amor de Dios, no el amor humano, sino el amor de Dios. Y así Dios nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿hacia dónde vamos después? Dice acá, que el que es echado fuera porque está dañando la comunión, le va a suceder algo. Se seca. ¿Cómo se siente una persona cuando se salió de la cobertura de Dios? Se empieza a sentir seco. Por el contrario, la palabra de Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Esa sed será saciada con las aguas de Dios. Así que no se seca. Entonces, romper la comunión con Dios no nos conviene para nada. ¿Qué más dice aquí? Dice que se seca, luego los recogen. Si los recogen fue porque cayeron. ¿Dónde cayeron? En lo terrenal. ¿Quién actúa en lo terrenal para estar agarrando a los que andan en lo terrenal? El diablo, los ángeles caídos, los demonios. ¿Qué va a suceder? Aquí más adelante dice, y los echan en el fuego y arden. Entonces van a tener comunión más bien es con el diablo y sus demonios. Al futuro. Por eso, mientras pueda ser hallado Dios, tenemos que estar aquí en esta tierra, buscando su rostro, buscando la comunión con Él y estando en comunión con Él. Estando en comunión con Él, ¿qué significa? Si permanecéis en mí, estando. ¿Estás poniendo atención? Estando en comunión con Dios. Permaneciendo en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la clave? Aquí están las 4 palabras centrales con las que empecé. Si yo estoy en esa unión con Dios, si estoy en esa intimidad, en esa armonía, casi ya matrimonial con Dios, en el mismo corazón, en la misma voluntad, en el mismo propósito, nuestro hogar celestial, expresado aquí en la tierra, va hacia el mismo fin. Estoy siendo fiel a Dios. Entonces, cuando estoy siendo fiel en esa comunión, ¿qué va a suceder? Dios me conduce, Dios me sostiene, no caigo, entonces no tienen por qué recogerme los que no tienen por qué recogerme. El diablo no tiene cómo echarme la mano. Amén. Amén. Más adelante dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 8 dice que si somos sus discípulos es porque hemos permanecido en sus palabras y porque hemos conocido la verdad que nos hace libres a través de ese proceso de discipulado o ese proceso del maestro. Nuestro gran maestro es el Señor Jesús, que nos está haciendo discípulos, nos está enseñando a vivir como Él vivió. Amén. Amén. De esa manera, vamos hacia lo que Él nos dice aquí en el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor.
Y como un pedacito pequeñito del verso 10 que dice, si guardares mis mandamientos. Tal vez me salga un poquito del orden en el que está escrito, tal cual cada versito, pero es que quisiera hacer énfasis en esto. Aquí dice, permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos. Hay algo que con este mensaje yo quiero enfrentar, y es la mala interpretación. Una interpretación blasfema y herética de lo que es la gracia de Dios. Hay gente que se está imaginando desde hace mucho tiempo y en muchas partes que la gracia de Dios es una excusa para no cumplir el mandamiento o la ley que Dios pone. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la ley de Dios es perfecta, que transforma el alma y hace sabio al sencillo. Entonces algo que es importante para el cuerpo de Cristo es la sencillez del corazón. Cuando tenemos sencillez en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué va a suceder? No estamos juzgando en forma humana o carnal todo lo que Dios nos quiere enseñar, sino que estamos sometiéndonos a Dios, sabiendo que somos ignorantes, que Él es el gran maestro, Él es el único que nos puede enseñar a vivir con esa sencillez de corazón y ser bienaventurados. De esa manera, entonces, al rendirnos al Señor, ¿qué va a suceder? Que esa palabra va cogiendo más de nosotros, va transformando más de nuestra naturaleza y nos va capacitando para vivir en la gracia, separándonos del pecado, que era lo que nos jalaba hacia afuera de la comunión con Dios, el pecado de este mundo, el pecado personal, el pecado social, el pecado del sistema de cosas de este mundo. Y la palabra de Dios dice, no os amoldéis a este siglo. Entonces, si nos dejamos amoldar más bien a Dios, ¿qué va a suceder? Que vamos a permanecer en su amor si guardamos sus mandamientos. Entonces, no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu que podemos guardar sus mandamientos. No es forzándonos en nuestra conciencia moral o en nuestra conciencia humana personal. Eso es importante, eso tiene un lugar en nuestra vida. Si yo abandono mi conciencia y mi voluntad en otra cosa, pues obviamente que me voy a salir del plan de Dios. Pero principalmente dependo de la gracia. ¿Cómo cuida la gracia? Para cumplir la ley y el mandamiento. Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero dejar en el corazón para que estudien la Biblia, para que lean la Biblia, para que no coman entero, pero también tengan presente esto, Iglesia del Señor, tantas cosas que la gente está mal interpretando y se están metiendo en filosofías y en huecas sutilezas, en palabras vanas, siendo un mal ejemplo, buscando un fin que no es el de Dios. Y por esas cosas, por mal interpretar la gracia del Señor y rechazar el mandamiento, es que la iglesia se está desviando. La palabra del Señor también dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué está pasando, iglesia? Tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Y otra cosa que dice es que ni una coma se va a dejar de cumplir de esta palabra. Jesús también dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Lo que Dios dijo desde el comienzo es perfecto, solamente que bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús por el Espíritu Santo lo podemos entender y vivir. Eso es otra cosa. No podemos entenderlo a nuestro acomodo. Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la sabiduría que Dios también nos da desde el cielo. Por el enviado desde el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Él prometió, yo rogaré al Padre para que os dé el Espíritu Santo. Amén. Entonces, con esto, creo que es importante recordar que todo lo que yo le pido al Padre en el nombre de Jesús, me será hecho. ¿Quién lo hará? Él lo hará. Jesús está diciendo, te será hecho. ¿Quién te lo hará? Yo te lo haré. Yo lo haré por ti. Si tu corazón y tu mente, conforme a la gracia
que te da revelación del mandamiento santo, está pidiendo según la voluntad de Dios y la has confirmado como buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Pues pidámosle al Señor esa gracia para entender la gracia, esa gracia para vivir en la fe, en la verdadera fe, no en una fe torcida, acomodada a los gustos y placeres de este mundo que están expresados en la carne de los hombres. Más bien, pidámosle al Señor, danos la victoria contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, contra el sistema que quiere poseer las vidas y las almas de las personas. Danos la victoria por tu gracia y concédeme permanecer en ti por tu amor, en tu ley, en tu verdad, en tu mandamiento. Yo quiero poderle demostrar a Dios que lo amo si cumplo el mandamiento. Jesús lo dijo muy claro: ¿por qué decís que me amáis y no hacéis lo que os digo? Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por concedernos esta enseñanza, ponerla por obra en nuestra mente, en nuestro corazón, y luego expresarla por la llenura de tu Santo Espíritu, dando fruto que permanezca para siempre. Te pedimos, Señor, por todo el cuerpo de Cristo, que nos guíes a toda la verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.